Perfecto. Gracias. Bueno, gracias, Andrés. Y estas son las cosas de la tecnología, ¿verdad? Los inconvenientes que a veces tenemos que salvar. Confiamos en el Señor de que va a andar bien, y si por cualquier motivo no funciona, bueno, buscaremos otra solución. Ya todos saben que estamos en el libro de Nahum. Vamos a continuar con nuestra lectura allí. Lo que hemos aprendido hasta ahora en el libro de Nahum es que el profeta Nahum es un profeta preexílico. Su ministerio está situado, más bien, su ministerio está situado en el siglo VII, hacia ya finales del siglo VII probablemente. Es muy posible que su ministerio ocurrió... ¿me escuchan bien? Sí. Muy posible que su ministerio ocurrió, alrededor del año 650, 630, quizás al año por ahí 650, algunos años antes de que Asiria comenzara a decaer. Su mensaje está dirigido principalmente a la capital asiria de aquel entonces, que era la ciudad de Nínive. Asiria ha sido un imperio poderoso por siglos, ha pasado por algunos altos y bajos. Por ahí, justamente en los días de Jonás, más o menos en esa época, Asiria experimenta una baja en su capacidad, en su poder, pero luego volvió a renacer ya décadas después de Jonás. Asiria de nuevo es un imperio muy, muy poderoso. Y el mensaje de Nahum es un mensaje que trae un doble mensaje. Por una parte, es un mensaje de juicio para Nínive, que eventualmente termina proyectándose, como cuando vimos el profeta Habacuc también. Es un mensaje que termina proyectándose o termina traspasando la frontera en términos de historia o en términos de cultura. Termina aplicándose a cualquier persona, a cualquier nación que se ensoberbece, se enorgullece en su pecado y no se vuelve al Señor. Por otra parte, el mensaje es un mensaje también de paz para, en este caso, Judá. Judá es la nación o el reino del sur. Y para Judá son buenas noticias porque Asiria finalmente va a ser juzgada y este poderoso imperio que ha dominado el antiguo cercano oriente va finalmente a caer. A nosotros a lo mejor no nos dice tanto hoy día, pero en los oídos de la generación de aquel entonces, escuchar que un imperio tan grande, mientras todavía está en su apogeo, que un imperio tan grande como el asirio, que una nación tan poderosa y tan cruel como la Siria va a finalmente caer, son buenas noticias. Así que bueno, vamos a continuar leyendo. También hemos aprendido de que el capítulo 1 abre con un salmo. La semana pasada ya llegamos al final del salmo, que está incluido entre los versículos 2 y 8 del capítulo 1. Este salmo describe al Señor en toda su grandeza. Hablamos también de el Señor presentado como el guerrero divino, una imagen típica del Antiguo Testamento para referirse al Señor, al Dios de Israel, que pelea por Israel, en favor de Israel o incluso en contra de Israel en algún momento, si es que Israel se vuelve su enemigo.
y lo que ocurre, por ejemplo, con lo que va a ocurrir algunas décadas más tarde con la invasión de Babilonia, es descrita también como el guerrero en contra de su propio pueblo, porque su pueblo le ha traicionado, esa es la razón. Pero por ahora Nahum es un libro que trae buenas noticias para Judá. Es probable que la época en que Nahum ocurre corresponda a los últimos días del rey Manasés, que fue un rey muy malo, pero que en sus últimos días experimentó un arrepentimiento. Y probablemente quizás en los primeros días de Josías. Entre medio ahí está el papá de Josías, que duró solamente 2 años. Bien, voy a leer y voy a compartir mi pantalla. Hoy día no tengo un PowerPoint, pero sí vamos a ir leyendo el texto. Creo que esto era un poquito, creo que es un poquito más útil. Ok. Bueno, vamos a leer desde el versículo 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Yahvé es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Yahvé? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Yahvé, un consejero perverso. Así ha dicho Yahvé: aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Yahvé que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, que nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque Yahvé restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon, estropearon sus mugrones. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor, y confiamos en que podamos ser edificados, recordados del carácter del Señor y que eso nos ayude en nuestro propio crecimiento espiritual. Como ya mencionábamos, la parte inicial del Salmo termina con el versículo 8, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando mucho de este versículo 7, que el Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y que es como un diamante que brilla contra un fondo muy, muy oscuro. Hace un tiempo atrás leyendo me parece que era algo de Tony Evans, hablaba de este contraste de un diamante, ¿verdad? Un diamante mientras más
oscuro el fondo, ¿verdad? Negro, bien negro el fondo, más resalta la belleza y la brillantez del diamante. Los primeros versículos del capítulo 1 de Nahum son versículos oscuros en el sentido de que son versículos que hablan de juicio. El juicio que el Señor trae no en contra de su pueblo aquí, sino en contra de Nínive. Y los primeros 6 versículos describen al Señor como aquel guerrero divino que a su paso la naturaleza queda afectada, destruida, aquel que controla, o dicho de otra manera, es aquel que tiene a su disposición el clima, el agua, puede secar los ríos, puede secar el mar. Hablamos de que aquí también hay referencias probablemente a milagros como el cruce del Mar Rojo o incluso el río Jordán. Pero el versículo 7, en ese, o contra ese fondo tan, digamos, oscuro, brilla con refulgor particular, que el Señor es bueno. A pesar de que alguien podría pensar de que este Dios cuya ira se derrama como fuego pareciera ser un Dios intimidante, en un sentido lo es, el Señor es bueno. Y es fortaleza, aquí fortaleza significa una fortaleza, un lugar físico como un castillo, un lugar seguro en el día de la angustia. La palabra angustia es importante. Y el versículo 7 menciona algo que es tremendamente relevante. Él conoce a los que en Él confían. Conoce a los que en Él confían. La NBI dice, Él es protector de los que en Él confían. El versículo 8, el 7, en el versículo, en la segunda parte, dice, conoce, estaba buscando cómo traducía, porque en muchas traducciones este verbo hebreo famoso, yadá, que se traduce conocer, la NBI, por ejemplo, lo traduce como protege. Y es porque el verbo conocer, dijimos la semana pasada, tiene mucho más que ver es mucho más que simplemente información. No es que Dios tiene información de nosotros, sino que Él tiene una relación con aquellos que confían en Él. Como tiene una relación con ellos, como Dios es fiel, Dios los protege. Así que el Señor es bueno. El versículo 8 es el último versículo del Salmo. Dice, más, aquí noten el contraste, ¿verdad? Más, es lo que hace la Reina Valera, más o pero, con inundación impetuosa, consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Dijimos la semana pasada que hay algunas cositas de este versículo que a lo mejor no son exactamente claras en cuanto a, por ejemplo, quién es el sujeto del verbo, quién es el objeto del verbo. Entonces, algunos tienen, no es un versículo fácil de traducir. Noten lo que hace la NBI. La NBI derechamente incluye el nombre aquí Nínive. Dice, pero destruirá a Nínive. El vocablo Nínive no está en el original. Noten aquí que la NBI pone una pequeña nota aquí, literalmente el lugar de ella. El versículo en hebreo es algo así como inundación, pero como inundación, pero en inundación, o a través de inundación pasará. Total, lo que se traduce como total destrucción, ya es simplemente es un vocablo que se traduce usualmente como algo que implica o indica totalidad. Y con inundación va pasando, participio ahí, o
por medio de la inundación va a pasar total, absoluta, Él va a hacer. hay que suplir ahí una palabra con la idea es obviamente destrucción, ¿verdad? Si un diluvio o una inundación pasa, la destrucción es completa, ¿verdad? Lo que ocurre no es hermoseamiento, ¿verdad? Ni mejoramiento, sino destrucción. Ese vocablo hebreo lo que hace es destacar la totalidad de la destrucción. Y lo que hace la NBI al incluir, ¿verdad?, la palabra Nínive es simplemente tratar de hacer un poco más clara la lectura a quién se refiere. Uno de los problemas no es un problema para los traductores, pero es un recurso muy llamativo del libro, es el constante uso de pronombres personales en femenino y masculino, ¿verdad? Creo que lo mencioné esto. En hebreo, en español, nosotros tenemos el tú, y el tú es neutro, es decir, funciona tanto en género masculino como femenino, y el contexto determina qué es lo que es. En hebreo no, hebreo tiene, el tú tiene una forma masculina y tiene una forma femenina. Y hay mucho pronombre personal en segunda persona en el libro de Nahum. Y entonces a veces se hace un poco difícil seguir a quién se está refiriendo. Entonces aquí la NBI coloca Nínive para poder hacer un poco más claro a quién se refiere. Lo que no era tan claro aquí en el versículo 8, dijimos la semana pasada, es esto de las tinieblas. Son las tinieblas las que perseguirán a sus enemigos. La tiniebla es lo que va a perseguir a sus enemigos. Eso es lo que algunos piensan, y lo que yo creo que es lo más lógico. Algunos piensan que Dios es aquel que va a perseguir a sus enemigos con tinieblas. También puede ser, las dos cosas son correctas. Y entonces llegamos al versículo 9, que también tiene algunas dificultades para interpretar. ¿Qué pensáis contra Yahvé? ¿Qué pensáis contra Yahvé? Otra vez, la expresión consumación que aparece aquí, a ver qué... la expresión se repite, que aparece en el versículo 8, consumirá, vuelve a aparecer en el versículo 9, él hará consumación, el mismo vocablo que aparece en el versículo 8, y que se asocia a la destrucción, ¿verdad? En este contexto. El versículo 9, entonces, ofrece varias cosas que son interesantes. Hay por lo menos dos maneras de entender el versículo 9. Primero, hay que tomar en cuenta el verbo que está aquí, yo lo marqué en naranjo, ¿verdad?, que ahora lo voy a marcar en un cuadrado, a ver si me funciona. Ahí está. Esa expresión, pensáis, ¿verdad? Hay más de una manera de entenderlo. A veces este vocablo pensar se asocia con la idea de maquinar un plan, de planear algo en contra de alguien, que eso es lo que hace la Reina Valera. Esto es lo que hace también la NBI. El versículo 9 al principio dice, ¿qué traman contra el Señor? Esta es una manera de entenderlo. Si el versículo se refiere a planear algo en contra, entonces aquí el verbo que está en plural, segunda persona plural, se refiere a el rey asirio, al ejército asirio, que están tratando de resistirse o de planear algo en contra del Señor. Sin embargo, el profeta dice que el Señor hará total consumación, total destrucción.
total destrucción. Dice que no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Algunas versiones dicen algo así como que no volverá el enemigo a levantarse. La NBI dice la calamidad no se repetirá. La Biblia de las Américas dice no surgirá 2 veces la angustia. Hay una segunda manera de entender el versículo 9. Y es porque el mismo vocablo que significa que se ocupa aquí y que se traduce pensar, ese mismo vocablo que se traduce también planear, ¿verdad? Tramar algo, en otros lugares tiene que ver con considerar. Tiene que ver con considerar, con pensar algo. Considerar algo en cuanto a alguien, considerar algo en cuanto a una persona. En el libro de Malaquías aparece este vocablo para hablar de aquellos que pensaban en su nombre. Por supuesto, el contexto ahí es positivo. Son aquellos que aprecian el nombre del Señor. Son los que aprecian su nombre, que en el contexto de Malaquías es muy importante. El nombre es despreciado, el nombre es deshonrado, pero hay algunos que aprecian el nombre, que piensan, consideran, valoran el nombre del Señor. Esa es otra manera de entenderlo. Y a mí me da la idea, y esto es una sugerencia, que este es el sentido aquí. Lo que pasa es que esta palabrita que aquí aparece, que se traduce como contra, ¿verdad? ¿Qué pensáis contra? Es una preposición, la preposición el. La preposición el. La preposición el en hebreo, aunque puede usarse para hablar de animadversión, de verdad, de animosidad hacia alguien, estar en contra de alguien, muchas veces, y me atrevería a decir que la mayoría de las veces, la preposición también significa en referencia a. Si ese es el sentido de la expresión pensar, entonces la interpretación del versículo sería algo así. ¿Qué pensáis acerca del Señor? Y entonces ahí ya no, el destinatario del versículo 9 ya no es Nínive, sino que es Judá. Y la pregunta tiene como sentido, tiene como propósito, si es así, es la opción que yo prefiero por ahora, si es así, entonces la pregunta está dirigida al pueblo del Señor de una manera retórica para que piensen en la grandeza del Señor. Sobre todo después de haber escuchado los primeros versículos de Nahum, donde el Señor es descrito como el guerrero divino, que pasa, que hace completa destrucción de sus enemigos. Es como si el profeta ahora dijera, bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les parece el Señor? ¿Qué les parece este guerrero? ¿Qué le parece? ¿Cuál es vuestro concepto? Y en ese sentido, entonces, el propósito es que el pueblo de Judá tenga la correcta visión, tenga el correcto concepto de la grandeza y del poder ilimitado del Señor. El hecho de que se repita este sustantivo hebreo, kalá, que se traduce como consumirá o consumación, ¿verdad? Se repite. Me parece que enfatiza una vez más, enfatiza la grandeza, el poder incontrarrestable del Señor. La expresión no tomará venganza 2 veces de sus enemigos es una traducción un poquito, porque la palabra venganza que aparece aquí no es la misma palabra venganza que aparece arriba de que Dios es vengador. El versículo es un poquito diferente, ¿ya? La traducción sería algo así como
que no otra vez, o no una segunda vez, o no se repetirá eh, la angustia, la palabra hebrea tzara, que es la misma que aparece en este versículo que vimos ya en el versículo 7. Yahvé es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Hay una palabra que se traduce angustia, es el vocablo que aparece aquí en el versículo 9, que no sé por qué, realmente no aparece, dice, no tomará venganza 2 veces su enemigo. No es como yo traduciría esa parte del versículo, pero es difícil de traducir. Y probablemente aquí, si lo vemos más cercano a lo que el texto original dice, deberíamos leerlo así. ¿Qué pensáis o qué apreciáis con respecto a Yahvé? La angustia no volverá a repetirse. Esa es una traducción perfectamente posible. Es una traducción perfectamente posible. Porque entonces el versículo 9 no sería un oráculo en contra de Nínive, la mayoría del libro lo es, pero este versículo 9 no estaría pensado en ser dirigido a Nínive, sino más bien a Judá, para que su fe, su confianza en el Señor se reafirmen. El hecho de que la angustia no volverá a repetirse encaja con el contexto, sobre todo por lo que vamos a ver en el versículo 12, si es que llegamos ahí, voy un poco lento, el versículo 12, la segunda parte del versículo 12 dice, bastante te he afligido, no te afligiré más. Y el capítulo 1 afirma a Israel que la destrucción de Asiria es absoluta y que Asiria no va a volver a ser una molestia para Israel nunca más. Desde ese punto de vista, creo que el versículo 9 hace más sentido entenderlo como parte del mensaje a Judá, como parte de las buenas noticias que incluye el libro de Nahum para el pueblo de Dios. ¿Okay? Versículo 9, entonces, para resumir, podría indicar o podría estar dirigido a los ninivitas. ¿Qué es lo que tramáis contra el Señor? Él va a hacer absoluta destrucción. Y luego la frase, porque los traductores de la Reina Valera siguen o asumen que los que piensan aquí es Nínive o Asiria, entonces dice, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Pero hay bastante de interpretación en la segunda parte de la Reina Valera. La segunda manera de entender el versículo 9 es que se refiere al pueblo de Judá, y la pregunta está dirigida a Judá. ¿Qué pensáis acerca del Señor? ¿O qué consideráis? ¿Cuál es vuestro concepto acerca del Señor? Él hará completa destrucción. No volverá la angustia a repetirse. Esa es una posible traducción y creo que mejor encaja en el contexto. Luego el versículo 10, llegamos a otro versículo difícil. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Otra vez encontramos algunas dificultades aquí. ¿A quién se refiere? Bueno, aquí es un poco más sencillo en el sentido de que el hecho de que serán consumidos, ya que el mensaje de juicios contra Nínive tiene sentido que quienes sean consumidos serán los ninivitas y el imperio asirio. Quizás lo más difícil aquí tiene que ver con las figuras que el profeta ocupa. ¿Verdad? ¿Qué significa esto de espinos entretejidos? Estar empapados en su embriaguez. Bueno, es probable que las dos figuras, el espino entretejido y la embriaguez, sean una referencia a la vulnerabilidad que el imperio asirio va a tener. Recordemos que el profeta Nahum se escribe en un tiempo en que el imperio todavía goza de
prosperidad, es un imperio que todavía tiene poder. Pronto va a comenzar su declive, ¿verdad? Pronto va a comenzar a declinar. Pero el profeta dice por medio del Señor que aunque va a llegar el tiempo en que ellos van a ser como espinos entretejidos y empapados en su embriaguez, van a estar absolutamente vulnerables. Los espinos entretejidos sugieren una aparente resistencia, ¿verdad? Los espinos entretejidos, si uno pusiera una especie de cerco de espino, y me parece que esto se hacía, capaz que se haga en el campo, si uno pone un cerco de espinos, uno va a evitar o podría evitar que se metan animales grandes, por lo menos, o que se introduzcan personas. Y puede ser esta trama de espinos puede ofrecer resistencia y protección hasta cierto punto. Sin embargo, si alguien lo quema, eso se consume rápidamente. Así que probablemente aquí la idea es la de un imperio que aparece intimidante, que aparece protegido, que da una imagen de unión, de fuerza y de protección, pero son vulnerables porque serán consumidos como el vocablo consumir aquí, el vocablo que a veces se traduce para comer, serán consumidos completamente eh, como hojarasca seca. La embriaguez también habla de vulnerabilidad. Si no me equivoco, cuando cae el imperio babilónico, ¿verdad? En la famosa escena, el pasaje donde Daniel es llamado para interpretar lo que una mano misteriosamente escribe en el muro, ¿verdad? Y esa noche cae el imperio babilonio, estaban tomando y estaban ahí de fiesta. Obviamente eso los pone en un estado de vulnerabilidad. Asiria, con todo su poder, con toda su capacidad, va a estar vulnerable. Va a estar vulnerable. Y serán consumidos como hojarasca, completamente seca. El vocablo seco es un vocablo que ya apareció en el Salmo, es un vocablo que ya apareció para hablar de cómo cuando el guerrero pasa, ¿verdad? La hierba se seca o los ríos se secan. De alguna manera creo que está retomando o apuntando o conectando lo que se ha hablado acerca del poder del Señor como guerrero. Y en este caso es Asiria, descrita como espinos entretejidos, empapados, borrachos, ¿verdad? Sin embargo, serán consumidos, no ofrecerán resistencia. No pueden ofrecer resistencia ante el poder del Señor. No pueden ofrecer resistencia ante el guerrero que pelea contra el Señor. Obviamente este es un pasaje que si lo aplicamos, es un mensaje que trae esperanza para los que son oprimidos y para los que son oprimidos por naciones, para los que son oprimidos por gobernantes, y especialmente los cristianos. Nosotros todavía no somos oprimidos de esta manera en Chile. Los países de Occidente, ¿verdad? Todavía gozan de libertad, pero esas libertades están comenzando lentamente a restringirse. Las hostilidades hacia el cristianismo están comenzando lentamente a crecer. Y hay naciones, sin embargo, hoy día, cuyos gobernantes y como nación oprimen a los creyentes y a la iglesia. Bueno, esos poderes que parecen indestructibles, esos poderes que parecen que van a estar ahí para siempre, pueden recordar el mensaje de Nahum y el profeta y el mensaje de Asiria. Va a llegar el tiempo en que el Señor va a actuar y aquellos imperios, aquellos gobiernos, aquellos gobernantes que han
impuesto su poder, que han sido crueles, que han actuado con crueldad, con injusticia, va a llegar el tiempo en que su poder finalmente será sobrepasado. Versículo 11 dice, de ti salió el que imaginó mal contra Yahvé. Este versículo se parece al versículo 9 y esta es la razón por la cual creo que el versículo 9 más bien está dirigido a Judá, que es lo que ellos piensan acerca del Señor. Porque el versículo 11 cambia. El vocablo contra del versículo 11 es diferente al vocablo contra del versículo 9. Las preposiciones son diferentes. El versículo 11, de ti salió aquel que imaginó. Este vocablo imaginó es el mismo vocablo pensar también del versículo 9. Así que en un sentido, las palabras se repiten. Se repiten. Pensar contra el Señor o pensar con respecto al Señor. ¿Qué es lo que cambia? Es la preposición. La preposición contra es lo que cambia. ¿Okay? Mientras que en el versículo 9 la preposición es él, en el versículo 11 la preposición es al. Usted me dirá, él y al son la misma cosa. No, son totalmente diferentes. La primera consonante son totalmente letras diferentes. Así que son vocablos totalmente diferentes. Y la preposición al sí que tiene una connotación más parecida a la traducción que se hace aquí. Contra alguien, estar contra alguien. ¿Okay? De ti salió el que imaginó o el que planeó mal contra Yahvé. Aquí el pronombre personal y es femenino, ¿verdad? Probablemente se refiere a la ciudad de Nínive. De ti salió el que procuró o planeó mal contra Yahvé. El contexto claramente habla de un enemigo, alguien que está en contra del Señor. Eso se afirma por esta expresión que aparece aquí, un consejero perverso. Un consejero perverso. Ya vamos a decir algo más en cuanto a esto. Así que aquí el versículo 11, ahora el profeta, al igual que el versículo 10, continúa su discurso, la entrega de su mensaje hacia o en contra Nínive, en contra de Asiria. Y aquí destaca, ¿verdad?, esta idea de alguien. ¿Quién es el que salió? Bueno, la segunda parte del versículo 11 dice, un consejero perverso. Un consejero perverso. Interesante la expresión del versículo 11, esa expresión, un consejero perverso. La expresión perverso es la palabra hebrea Belial. Belial. ¿Les suena ese vocablo? Belial. Bueno, Belial aparece en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, cuando habla de qué es lo que tiene en común Cristo y Belial. Y ahí Belial, en el argumento de Pablo, es una referencia a Satanás. Aquí no quiere decir que aquí se refiere a Satanás. Podría, indirectamente, creo que en el fondo Satanás está detrás, ¿ya? Porque el vocablo Belial en el Antiguo Testamento aparece muchas veces y no siempre significa Satanás. Belial se refiere a alguien que es vil, alguien que es vil, alguien que es cruel, alguien que es indigno o alguien que actúa indignamente. Por ejemplo,
los hijos de Elí, en el libro de Samuel, son llamados hijos de Belial. ¿Mm? Son llamados hijos de Belial. Cuando Ana está orando y Elí la toma como una mujer ebria, Ana le dice, Señor, no me tomes. La Reina Valera dice en el versículo, capítulo 1, versículo 14. Yo lo puedo mostrar aquí. En 1 Samuel 1, versículo 14. Dice, Elí le tuvo por ebria, ¿verdad? Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Yahvé. No tengas a tu sierva por una mujer impía. Esa frase, versículo 16. No tengas a tu sierva por una mujer impía. No tomes, no consideres a tu sierva como una hija de Belial. Es lo que dice literalmente el texto hebreo. Así que el vocablo Belial, en estricto rigor, se refiere a una persona vil, impía o indigna. Aparece también en otras partes del Antiguo Testamento para hablar, se habla de Nabal. Nabal era el esposo olvidé el nombre de quien llegó a ser esposa de David. No tengo aquí la punta de la lengua, se me olvidó. Que alguien me sople, a ver, ¿quién me está soplando? Gracias. Abigail, gracias Paula. Abigail y Nabal, está poniendo atención, eso es bueno. Nabal es llamado, se ocupa para hablar de como Belial. Y en otras partes también. Así que Belial describe el carácter de alguien, primeramente, como alguien que es vil, alguien que es impío, alguien que es indigno. El profeta dice, de ti, en el versículo 11, de ti salió alguien, ¿verdad?, que imaginó mal, lo malo, contra Yahvé, un consejero perverso. Alguien que estuvo planeando algo en contra del Señor. Ese consejero es llamado Belial. Sin embargo, aunque en estricto rigor Belial habla del carácter de una persona, Belial llegó también a ser considerado como el nombre de una deidad o un demonio. Y lo interesante es que aquí, aunque la referencia directa no sea Satanás, es probable que detrás de este consejero perverso esté Satanás. Y esto es algo que es real, porque detrás de cualquier nación enemiga de Israel, cualquier gobernante que tiene como propósito arrasar con Israel, es muy probable que detrás de ese gobernante esté Satanás mismo. Alguien que quiere dañar la heredad del Señor o alguien que imagina mal contra el Señor. Belial, especialmente en el período intertestamentario, es decir, entre Malaquías y Mateo, donde se produce mucha literatura, en ese periodo de tiempo donde Belial pasa a ser asociado directamente con Satanás. Lo importante del versículo 11. Lo importante del versículo 11 es destacar que alguien ha intentado planear algo en contra del Señor, pero eso es absolutamente ridículo, porque
no hay quien pueda oponerse al poder del Señor. El versículo 12 lo va a confirmar. Así ha dicho Yahvé. Esta es una frase muy usada en el Antiguo Testamento. Se conoce como la fórmula del mensajero, o una fórmula profética. Ko amar Adonai, así dice el Señor, o así ha dicho el Señor. Generalmente, no siempre, pero muchas veces funciona como un marcador. Pero lo importante es que anuncia algo, está anunciando algo. Y lo que está anunciando es lo que el Señor va a decir, obviamente. Dice, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados. El versículo 12 es muy interesante. El versículo 12 otra vez echa mano a este concepto de seguridad. ¿Mm? Aunque reposo tenga. La palabra reposo no es no sé si es la mejor traducción o no. El vocablo que aparece aquí en el versículo 12 es el vocablo hebreo shelemim, que el plural del vocablo shelem, de donde viene la palabra shalom, y que se asocia con algo que es completo, algo que es íntegro. De hecho, la palabra paz en hebreo apunta no hacia la ausencia de conflicto, sino más bien a que todo está bien. Todo está bien. Todo está, hay una, habla de una integridad, de una llenura, de algo que está completamente, que no necesita nada, y de ahí la idea de paz, mucho más que la idea de conflicto, la idea de bienestar. Bienestar porque todo está bien. Y el vocablo aquí, que se traduce como reposo, apunta probablemente a la idea de satisfacción, ¿sí? Algo que está completo. Aunque sean tantos, dice después. De alguna manera reafirma esa idea. El punto es que el versículo 12 destaca el sentido de seguridad que Asiria tenía. Ellos tenían una idea, un concepto de ser indestructibles, que tenían los recursos necesarios, que tenían la seguridad necesaria. Nínive era una ciudad muy protegida, era una ciudad que estaba muy bien protegida. Era una ciudad que podríamos llamar hoy día, era un ejemplo de una ciudad que era impugnable, impenetrable. Tenían la seguridad y tenían los recursos, tenían muchos recursos. Entre paréntesis, el versículo 12 es un versículo que ayuda a entender que el mensaje de Nahum ocurre mientras Asiria todavía está gozando de poder y de influencia. El Señor dice, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados. Interesante también que vuelve a ocupar la idea de un bosque. El Salmo, ¿se acuerdan? El Salmo que leímos habla del guerrero divino pasando, ¿verdad? Por el Carmelo, pasando por Basán, pasando por el Líbano, todas esas áreas fértiles. El Líbano era conocido por sus árboles, por sus cedros, y sin embargo, el guerrero divino pasa y toda esa majestuosa vegetación, esas áreas tan fértiles, se secan, caen, declinan ante la presencia del guerrero divino. De la misma manera, Asiria, aunque sea una nación que está completa, que son muchos, probablemente una referencia a sus aliados, son muchos, están completos. Tienen de todo. Tienen seguridad, tienen los recursos. Entre paréntesis, Asiria tiene todo lo que en el fondo un ser humano busca tener, que básicamente es seguridad,
que es protección. Sin embargo, serán talados y él pasará. La gran pregunta aquí es, ¿a quién se refiere con él pasará? La palabra él pasará es el verbo hebreo avar, que es lo que se tradujo como impetuosa en el versículo 8. Y en el versículo 8 la referencia es al Señor. Él va a pasar como en una inundación impetuosa que hará total destrucción de sus enemigos. Por tanto, me parece que aquí el vocablo Él pasará es una referencia al Señor. Es Él el que va a pasar. La razón por la cual serán talados, aunque sean muchos, aunque tengan muchos refuerzos, muchos aliados, aunque tengan muchos recursos, serán talados porque el Señor va a pasar. Esa es la razón de la destrucción. Así que el vocablo ahí, Él pasará, muy probablemente es una referencia al Señor, quien está pasando. La segunda parte del versículo 12, el Señor habla y dice, bastante te he afligido, no te afligiré más. Que hay un cambio otra vez en los pronombres. Pasa el Señor de dirigirse a Nínive, ahora a referirse a Judá. Dice, bastante te he afligido, la NBI dice, y a ti, Judá, aunque te he afligido, no volveré a afligirte. Esto es una promesa, otra vez, la promesa de que Asiria nunca más será un problema, nunca más ejercerá opresión sobre Judá. Bastante te he afligido, no volveré a afligirte. Voy a quebrar el yugo que te oprime, voy a romper tus ataduras. El vocablo yugo, algunos eruditos piensan que el vocablo yugo debería entenderse aquí como vara o báculo. En Isaías, Dios habla de Asiria como el báculo de su furor. Asiria es el báculo del furor de Yahvé porque destruye. Básicamente se refiere a cómo Asiria va a ser el instrumento en las manos del Señor para el exilio del reino del norte, ¿verdad? Acuérdense que son los asirios los que son los que se llevan al exilio del reino del norte. Pero ¿qué al reino del sur? ¿Verdad? Y sin embargo llega a un punto en el cual el Señor dice, no más, no más. Y creo que este es un mensaje tremendo para Judá. Creo que este es el último mensaje, la última luz de esperanza para Judá. Dios le está diciendo a Judá, no te voy a afligir más con los asirios, porque después vinieron los babilonios. Pero creo que este es el último mensaje, la última luz de esperanza para que Judá se arrepienta y se vuelva al Señor. Pero después de Josías, ¿verdad? Bueno, de hecho fue en los días de Manasés que Dios decide que Babilonia venga. Sin embargo, durante los días de Josías, Israel o Judá experimenta un avivamiento espiritual, celebran sus fiestas. Lo que dice aquí el versículo 15, ¿verdad? Celebra, oh Judá, tus fiestas. Eso ocurre en los días de Josías, pero luego de la muerte de Josías, Judá otra vez declina, otra vez se aleja del Señor, otra vez caen en los pecados, y entonces el exilio es algo inminente, el juicio de Dios es inminente. Pero lo llamativo del versículo 12 y 13 es la compasión y el amor del Señor por su pueblo. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más. El tiempo de que sufra la aflicción bajo el imperio asirio ha terminado. Ninguna aflicción es para siempre, ¿verdad? Ninguna aflicción es para siempre.
A veces la aflicción podrá venir como disciplina, otras veces, y muchas veces, la aflicción va a venir más bien como una prueba para nuestro carácter, porque Dios está trabajando en nuestro carácter. Pero esa aflicción no va a ser para siempre. En el caso de Judá, ellos están escuchando las buenas noticias de que el yugo asirio, las coyundas asirias, serán quitadas de sobre ellos. No alcanzo a ver el versículo 14, lo dejo introducido nomás, muy cortito. Dice, acerca de ti mandará Yahvé que no quede ni memoria de tu nombre. La destrucción asiria es tan completa que ni siquiera va a haber lugar para que el rey, aquí probablemente el ti, ¿verdad? Es masculino, ¿m? Acerca de ti, ese ti aquí en masculino, y lo más probable es que se refiere al rey de Asiria, y el Señor lo está diciendo que no va a quedar memoria de su nombre. Esto es lo que los reyes querían. En el mundo antiguo, lo que los reyes querían era preservar su nombre, era preservar su memoria, que fueran recordados para siempre. Pero la destrucción va a ser tan absoluta, la destrucción va a ser tan grande, la destrucción va a ser tan irreversible, que ni siquiera va a quedar memoria del rey. Estos versículos que hemos visto entonces son básicamente un mensaje que transmite esperanza, un mensaje que apunta a reforzar la fe del pueblo de Dios, a que tengan un alto concepto del Señor, un alto concepto de su poder, un alto concepto de su amor, un alto concepto de su gracia. Aún los enemigos más formidables, aún los enemigos más terribles, no son rival para el poder del Señor. Hacia el final de la era tal cual la conocemos, vemos que en el libro de Apocalipsis, vemos que aquella Babilonia que mató a los santos también será destruida. Así va a ser, así ha sido siempre. Dios siempre va a tener la última palabra y aquellos que actúan como un Belial serán destruidos por el Señor. Su pueblo será librado. Pasará tiempos de aflicción, pero esa aflicción no es para siempre. El Señor siempre está en control y Él va a pasar, Él va a arrasar con sus enemigos. Que el Señor nos ayude a apreciar, a tener un alto, alto concepto de nuestro Dios. Gracias, Padre, porque tú eres el mismo Dios, aquel Dios que destruyó completamente a un imperio tan poderoso, tan fuerte, indestructible como aquel imperio asirio. No hay nada que sea difícil para ti y tu pueblo puede con toda confianza descansar en ti. Bendice la palabra que hemos compartido. Gracias por cada hermana y hermano que se ha conectado. Bendícenos y ayúdanos, te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.